Muy buenas tardes a todos y todas las personas que se han conectado por este medio para este nuevo encuentro por la historia. Encuentros por la Historia es un proyecto académico que nace y que es coordinado por los grupos de investigaciones en Economía Política y Educación, IEPE, y el grupo RCU, Religiones, Creencias y Utopías, de la Universidad del Valle, adscritos al Departamento de Historia. El espacio es un espacio, se ha concebido como un diálogo académico que busca reivindicar el papel, el rol y la importancia de la historia en nuestra sociedad a partir de dos líneas claras: discusiones alrededor del ámbito historiográfico como tal, de investigaciones históricas en el campo de la historia disciplinar, y un segundo eje que convoca a reflexionar sobre la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Hoy para nosotros es un honor tener a la profesora Miriam Krieger. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Flaxo, Argentina, y licenciada en Ciencias de la Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones de la Argentina, con sede en el Centro de Investigaciones Sociales del Instituto de Desarrollo Económico y Social, CIS, IDES, CONICET, y docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Creó y dirige desde el 2017 el programa de investigación Subjetividades, Políticas Juveniles en Contextos Nacionales Contemporáneos en el CIS, IDES, CONICET, alojando diversos proyectos con subsidios nacionales e internacionales sobre la temática, así como propuestas de formación de investigadores en IDES virtual. Es también investigadora colaboradora del Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Memoria, CECICME, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana, Bogotá, miembro de la Red Argentina de Investigación en Juventud, del Colectivo Educación para la Paz, también de Colombia, y de comités editoriales de revistas académicas internacionales. Ha sido invitada a dar seminarios y conferencias en diversas universidades del país, Colombia y España, y es autora de numerosos libros, publicaciones científicas y artículos de revistas indexadas nacionales e internacionales. Ustedes pueden tener acceso a estas obras en la publicidad del evento, está el respectivo enlace. Bueno, doctora, hoy nos acompañará con la conferencia Comprensión histórica y proyección política, tramas y retos del presente en América Latina. Nuevamente, reiterarle nuestro agradecimiento por aceptar esta invitación. Para todo el equipo es un honor poderla tener en este espacio. Le doy la palabra entonces y la bienvenida a Encuentros por la Historia. Bueno, la verdad es que a pesar de la distancia y de estar en mi propia casa, me siento recibida con hospitalidad. Me hice un tinto con café de Colombia antes de comenzar para sentirme más cerquita de todos. Y bueno, quiero agradecer mucho la invitación. Para mí Colombia es un lugar muy cercano, es un país muy cercano. La gente de Colombia es de algún modo parte de sí, diría que es parte de mi comunidad. Y es gente con la que me encuentro pensando mucho en los sentidos de la vida. Así que muy agradecida. Bueno, también les cuento que es la primera conferencia que hago de este modo en la pandemia, así que me resulta un poco raro ver todas estas cositas por acá y tratar de imaginarlos. Y creo que es importante, antes de comenzar, poder tomar, digamos, porque vamos a hablar tanto de la conciencia del presente, que me parece importante detenernos un ratito a pensar en los significados de este evento, de este encuentro, en el modo en que nos estamos encontrando y en lo que nos está pasando, ¿no? No creo que podamos comprenderlo, pero dejémoslo estar acá entre nosotros. Dejemos que aparezca, dejemos que esté. Son unos días en los que de una manera distinta, totalmente distinta a lo que acostumbramos, incluso cuando se habla de muerte, cuando miramos en la televisión, en las noticias, están los muertos entre nosotros todo el tiempo, ¿no? Diciéndonos cuántos, y estamos compartiendo esto,
una experiencia de globalidad, ¿no? Del mismo modo que ahora estamos cada uno en su lugar, yo creo que Colombia y Argentina son de los países con cuarentenas más fuertes. Me gustaría mucho poder escucharlos y saber cómo lo viven. Yo creo que hoy que vamos a hablar de comprensión histórica y formación política y pensamiento político, esta pausa en la temporalidad, este momento en que este acontecimiento que estamos viviendo, y que nos deja muy en claro que somos parte de la misma trama, que nos deja muy en claro hasta qué punto nuestro sistema inmunológico es compartido y no es individual, y también al mismo tiempo nos deja en claro que las consecuencias más nefastas de la pandemia no se viven con igualdad, se viven de modo asimétrico. Los muertos suelen ser siempre más entre aquellas personas de clases sociales más vulnerables, más postergadas. Así que bueno, quiero empezar teniendo todo esto presente, no eludiéndolo, lo tenemos de cualquier modo, y compartiendo la alegría que me da verles. Probablemente yo estaría cerca de viajar a Bogotá, si no, que me da estar aquí como sea, del modo que sea, y al mismo tiempo la gran tristeza que me da estar aquí de este modo, y compartiendo lo bueno que es encontrarse a pesar de todo, y la conciencia de que este es el modo en que podemos encontrarnos, que no es el que hubiéramos querido, ¿no? Por otra parte, en los últimos días aparece un horizonte de la vacuna, para que nos coloca un horizonte, digamos, de que esto va a finalizar. Yo creo que hemos vivido una experiencia que nos va a llevar un tiempo a comprender, por lo menos para mí no fue inmediato, ¿no? Yo he estado leyendo bibliografías sobre la pandemia, sobre lo que sucede, y hay gente que ha podido pensar muy rápidamente. Para mí, la verdad es que estoy muy adentro, todavía atravesándolo y con dificultad para poder pensarlo. Una de las cosas en las que pensé que quería compartir con ustedes, porque se vincula con lo que vamos a conversar, es el modo en que me parece que esto que sucede nos vuelve a vincular con una imagen que es una de las primeras, yo diría que es la imagen que se conjura para que la modernidad comience en Occidente, que es la imagen del genio maligno, ¿no? Es no saber qué es cierto y qué es falso, no saber si ese genio maligno que conjura Descartes en sus meditaciones para probar la existencia de Dios, a su vez para garantizar la posibilidad de la razón, y cuya conjura es necesaria para que la modernidad y para que la razón como paradigma funcionen. Así que yo creo que encontrarnos ahora, en este momento, donde creo que hay un retorno de ese genio maligno que estaba ahí agazapado en la historia, encontrarnos en este momento no sabiendo si uno es portador o no de eso que puede llevar la enfermedad, la muerte, qué puede pasar, quién es asintomático y quién es sintomático. Parece que todas nuestras convenciones sociales, como las describe Sennett, no alcanzan para conjurar el miedo y la posibilidad de la desgracia, ¿no? Así tal como lo dice. Y yo creo que esto, de algún modo, que todavía creo que no es posible comprender, pero que sí es necesario empezar a aceptar en el sentido de ver, en el sentido de decir, bueno, acá está. Yo creo que esto nos comienza a poner frente a una situación de la cual ya venimos hablando, por lo menos desde, bueno, tempranamente, desde finales de la Segunda Guerra, pero claramente en el último tercio del siglo XX en adelante, que es esto que desde la posmodernidad hasta la poshistoria, hasta la segunda modernidad, es una pregunta acerca de nuestro tiempo y de las crisis epistémicas de nuestro tiempo, que al fin y al cabo son crisis anunciadas como final de la historia o final de la política, ¿no? Bueno, me parece que esta imagen del COVID como una suerte de genio maligno, que además por donde pasa,
con este modo esquivo y un poco engañoso al mismo tiempo, es una especie de sustancia de contraste. Una vez que pasa, lo que nos permite ver es muy grande, es enorme lo que nos permite ver, así que estamos vinculándonos con nuestras imágenes de la pobreza como nunca, nuestras imágenes del desamparo como nunca, y también con imágenes de la solidaridad, también con imágenes de lo que se puede hacer juntos. Bueno, creo que no puedo cubrir todo eso que es posible. Lo que es cierto es que está la posibilidad, está esto que trae el COVID de la cuestión del control total, junto con lo que trae de la conciencia del ser parte todos de una misma cosa, ¿no? Bueno, el tema de esta charla a la que me invitaron es el tema con el que yo trabajo hace más de 15 años, que es la relación entre comprensión histórica y proyección política. La verdad es que al momento de pasar el texto, cometí una especie de fallido cuando puse proyección política, porque yo suelo poner y pensamiento o y proyecto político. Así que supongo que también que fue un desliz que tuvo que ver con la coyuntura, interesante, porque se me metió ahí algo, un significado muy verdadero. Creo que sí, la palabra que quizás debería empezar a usar ahora es proyección, quizás más que proyecto, ¿no? Hay algo que está haciendo en la proyección. Y la relación entre la historia y la política es es el tema que me ocupa. Y cuando planteo historia y política, estoy hablando de la historia y la política en su acepción moderna, occidental, que tiene, digamos, que podemos situar entre el siglo XVII y XVIII, su origen, y que diversos autores, entre ellos Carretero, a nivel de la historiografía, Hochman, Gellner, Anderson, han situado en ese momento del mundo de las naciones, como le dice Hochman, en que se configura lo que podría pensarse como un mundo internacional, lo que podría pensarse también en relación con una globalidad que apunta hacia una globalización, que creo que en este momento se encuentra en su punto, digamos, más pletórico, ¿no? Quizás podría pensarse como una gran crisis de la globalización, inesperada por donde vino, ¿no? Esto que vivimos, ¿no? Es una expresión o un síntoma de la globalización quizás desde su lugar más, no sé si impensado, porque yo creo que las distopías, que las utopías negativas lo han pensado, pero sí viene, digamos, con novedades respecto de las formas, ¿no?, que adquirió. Bueno, voy a comenzar leyendo un pequeño fragmento de un texto de Eduardo Rinesi que se llama Las máscaras de Jano, acerca de el nacimiento de esta idea de la historia y de la política, sobre todo de la política desde su perspectiva. El viejo Aristóteles sostenía que los hombres realizaban su naturaleza en la interacción, lingüísticamente mediada con los otros, y que fuera de esta interacción, es decir, fuera de la polis, solo existían las bestias y los dioses. La forma en que nosotros pensamos la política empieza justamente cuando la idea antigua sobre la naturaleza política del hombre, sobre el hombre quiero decir como un animal naturalmente político, es reemplazada por la idea moderna sobre su carácter agresivo y belicoso. Y es precisamente a partir de ese momento que las distintas modulaciones que asumen en la filosofía y la literatura, aquellas dos imágenes que el autor de la política dejaba fuera de los límites de la ciudad, la imagen del hombre bestia y la del hombre Dios, empiezan a resultar más sugerentes.
Entonces, vamos a pensar un poquito en esta forma de la política que comienza cuando la idea antigua sobre la naturaleza política del hombre es reemplazada por la idea moderna. Es decir, cuando la idea del zoon politicón es reemplazada por la idea de un hombre, una mujer, ¿no? Por la idea de un ser humano. Está difícil en este contexto. En la escritura tengo absolutamente interiorizada el lenguaje inclusivo. Y hablando sola me resulta difícil poder hacerlo, ¿no? No me sale naturalmente decir la E, pero quiero decir que está en mí querer, digamos, tengo en cuenta la inclusividad. Vuelvo. Desde el zoon politicón al hombre moderno, señala Rinesi, y yo estoy de acuerdo con esta idea, es una idea que estaba presente incluso antes de haber leído esto en mi trabajo, aunque fuimos amigos y ha sido mi docente también, así que probablemente de alguna manera inconsciente hubo un intercambio al respecto. La política moderna no entiende al hombre como un animal político, porque la política moderna surge en un mundo que comienza cuando lo social se escinde de la naturaleza, es decir, se escinden sus leyes, se escinden su tiempo. El mundo de la cultura está cada vez más separado del mundo de la naturaleza. Es decir, ese momento en que el hombre deja de ser una criatura para ser un creador. Que no significa, como un poco aparecía ya perfilado antes cuando yo cité una imagen de las meditaciones metafísicas, que Dios dejara de estar en ese mundo. De hecho, Descartes, con la existencia de Dios, es por ahí por donde avanza con la razón, ¿no? Es decir, necesita a Dios como garante de la idea de razón. Sin embargo, el concepto de Dios está muy alejado del concepto de Dios del mundo religioso. Por eso es interesante cómo cuando Anderson analiza la idea de nación y el surgimiento de la nación, tiene en cuenta el modo en que la nación se vincula con ese mundo previo, es decir, cómo en la iconografía de la nación vuelve a aparecer la iconografía religiosa, cómo se vinculan estas dos modalidades, ¿no? Ya voy a volver sobre esto. Entonces, en este mundo que comienza en la separación entre la naturaleza y la cultura, en la separación de las leyes, en la separación de los tiempos, también el hombre queda entre estos dos mundos, y es un mundo que por eso va a precisar la infancia, ¿no? Como también se produce la invención de la infancia. ¿Por qué? Porque esa es la figura del niño, por eso Rousseau escribe la pedagogía, son las mismas plumas las que escriben la pedagogía y la política, ¿no? Cuando Rousseau habla de la figura del niño y cuando habla de la pedagogía y la política nacen juntas. ¿Y por qué? Porque en realidad el niño es la figura en la cual se encarna el tránsito a través de la pedagogía de la naturaleza a la cultura. Esos dos mundos quedan separados. El hombre no es más un animal político. El hombre es, como dice Rousseau, un animal al que la educación, que a través de la pedagogía se va a convertir en ciudadano. Es decir, la misión de la pedagogía va a ser convertir al hombre en ciudadano. Es decir, que no, esta idea de la modernidad requiere de la educación. Y por eso, no solamente de la educación, sino que requiere de la domesticación. Es una idea a partir de la cual lo que está en la naturaleza tiene que transformarse para ingresar al dominio de la cultura. La cultura no viene dada. Desde esta perspectiva también hay toda una línea en el constructivismo que toma el pensamiento político desde una perspectiva cultural. Es decir, y no solamente a la comprensión histórica, sino particularmente al pensamiento político. Es decir, no vinculado con lo evolutivo, no vinculado con lo biológico, sino vinculado con las condiciones culturales, con las condiciones históricas, vinculado con desarrollos que son sociales.
El mundo social nace como un hacer civilizatorio, es decir, las ciencias sociales, el mundo social, el pensamiento social moderno, nace como un proyecto político pedagógico, nace como un hacer civilizatorio, donde desde el comienzo la idea de historia y la idea de la política están muy cercanas. En general se suele pensar a la historia como lo que está antes, la política como lo que está en el presente o después. Por eso cuando decimos proyecto o proyección, estamos de alguna manera situándonos en esa línea que también instala la modernidad, que es una línea de tiempo distinta, es una temporalidad que es muy resistida. La primera revuelta de los obreros no es contra los dueños de la fábrica, no es contra sus patrones, sino contra los relojes, ¿no? El tiempo mecánico, como, digamos, saben bien los historiadores, ¿no? Todo lo que genera el cambio en la temporalidad, ¿no? En esa temporalidad que se vive en el cuerpo, que se vive en lo cotidiano, que se vive en los ciclos de trabajo, pero que también se vive en los tiempos largos de la historia, el tiempo empieza a ser una línea que va hacia adelante. Y podemos decir entonces que nace esa temporalidad en la que se instala la historiografía occidental. Es decir, la historiografía como ciencia moderna nacida entre el siglo XVII y el siglo XVIII. No estamos hablando de las crónicas, no estamos hablando de la historia de las cortes, estamos hablando de la historiografía quizás más vinculada con la construcción de estos estados modernos, ¿no? Y que sin duda son parte de los dispositivos y de los artefactos culturales que describe Anderson, de los que también hablan Hochman, bueno, etcétera, ¿no? Es decir que la historia nace con la política. ¿Por qué? Porque en realidad forman parte, si uno pensara qué es lo que une a la historia con la política, la historia en sí misma es un quehacer político, está hecha políticamente. La historia hacia la comunidad. La historia y la política se ubican en una relación, en una línea temporal que apunta hacia una narrativa, ¿no? Digamos, es una línea que tiene también una narrativa, que es la narrativa del progreso. Pensar el progreso histórico es ya epistémicamente una dimensión política. De modo que no necesariamente se trata de un movimiento del pasado hacia el futuro, no como una línea, aunque se representa en ella la narrativa del progreso. Sin embargo, existe también la posibilidad, como señala Benjamin, de romper ese continuum. Yo creo que lo interesante del momento que estamos viviendo va a ser pensar en lo que significó esta pausa. No sé si realmente podemos hablar de la ruptura de ese continuum, pero seguramente mucho de nuestra temporalidad, mucha de nuestra relación con la historia, no sé si ustedes lo habrán notado, pero yo noté que el confinamiento, el encierro, tiene más impacto incluso sobre la percepción del tiempo que sobre la del espacio mismo, ¿no? Todavía no sabemos qué nos pasa con esto. Porque también el tiempo y nuestra temporalidad es un modo. Por eso la relación entre comprensión histórica y pensamiento político es una relación necesaria, porque también el tiempo de nuestra temporalidad está pensado en función de nuestras narrativas. Es decir, que la dinámica entre historia y política es la condición de la temporalidad, en la forma que adopta en la saga, es la forma que ha adoptado en las diversas sagas el progreso. Una de esas sagas es la saga de las historias nacionales. Por eso decimos que la conexión entre comprensión histórica y pensamiento político es más que estrecha, es del orden interconstitutivo. Yo he afirmado en muchos de mis trabajos, no sé si ustedes los han leído, los conocen, pero bueno, los invito a conocerlos, y lo he trabajado empíricamente y he mostrado cómo esto funciona especialmente en jóvenes, ¿no? En niños, en jóvenes, en adolescentes.
El modo en que, digamos, no hay pensamiento histórico, no hay posibilidad de comprensión, no hay posibilidad de proyección histórica, política, si no hay comprensión histórica. Es decir, la comprensión histórica es necesaria para que haya pensamiento político. Esto no quiere decir que sea necesario estudiar en la currícula la materia historia, ni que yo me esté refiriendo al saber sabio ni al enseñado. Por supuesto, hay un contenido asociado a la historia y a las diversas historias, pero la comprensión histórica, además de vincularse con esos contenidos y con esas memorias y con esas narraciones y con esos hechos y con esas dinámicas, la comprensión histórica implica la capacidad de la reflexividad, de la narratividad, de la conciencia de sí como sujeto que construye la historia y no solamente es construido por ella, implica la capacidad implica la flexibilidad de ser consciente de la escasa flexibilidad que tienen nuestras propias narraciones, implica la capacidad de ser consciente de que los propios valores morales son históricos. Todo eso es necesario para que haya conciencia política. ¿Por qué? Creo que es necesario acá, introdujo una palabra nueva que es conciencia, y en realidad quería decir pensamiento, quería decir proyecto. Y la conciencia política, la conciencia histórica, que forma parte de todo lo que dije, está ahí y hay más que eso, es parte de la posibilidad de proyección política, la posibilidad de proyecto y la posibilidad de pensamiento político, que es una parte de la proyección. Porque no todo es pensamiento. Digamos que en esa proyección tenemos también toda una dimensión que es ético-moral y una dimensión que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Y cuando digo dimensión, no quiero decir que estos mundos puedan separarse de ninguna manera, ¿no? Digamos que cada vez es más difícil poder desarmar este entramado. Solo los fines analíticos, ¿no? Bueno, creo que es importante a esta altura poder diferenciar entre lo político y la política. Lefort señala que mientras que el primero es un momento de ruptura y renovación del orden social, de radical contingencia, donde se muestran las alternativas posibles y desaparece cualquier interpretación de necesidad histórica, que no necesariamente se tiene que expresar en procesos revolucionarios o grandes cambios sociales, sino también en hechos de carácter menos radical. Muñoz señala entonces, tomando también a Lefort, que la política, a diferencia de lo político, que es la contingencia, es el lugar donde se ha normalizado lo político, es decir, el espacio donde se recrean los intercambios institucionalizados del conflicto, donde se oculta la contingencia radical del orden y se tratan de domesticar las diferencias. De modo que esta distinción que presenta a la política como la historia y a lo político como la contingencia, nos refiere también a la díada entre la presuposición y la creatividad. Es decir, la política es aquello instituido que es defondado por lo político, que luego se instituye, que luego es defondado, que luego se instituye, que luego es defondado. Acá, como verán, ya no se produce una linealidad solo en el sentido de la narrativa del progreso, sino que en la política, en la relación entre político y política, seguramente vamos a tener movimientos que son de otro orden y mucho más sinuosos. Es decir, creo que empezamos a vislumbrar una cantidad de otras narrativas posibles. De modo que toda acción política, es decir, lo político, se funda en la historia y después la defonda para refundarla. Del mismo modo, toda creatividad precisa una presuposición. Por lo tanto, cuando nos encontramos frente a la resignificación de la política que restringe esta dinámica,
amputando lo político y confrontando la política a la dimensión esterilizada de una idea de ciudadanía sin política, por ejemplo, cuyo presupuesto es la no presuposición de la política, su radical y explícito distanciamiento de lo mismo, lo que se ve restringido por encima de todo es la capacidad misma de cambio social. De modo que no podríamos pensar en una idea de política que sea puramente cívica, que sea puramente ciudadana, que no tenga un sujeto social, una idea de política que no tenga un sujeto histórico, una ciudadanía que no tenga pueblo. Digo entonces que los sujetos sociales son agentes sociales que poseen conciencia de su densidad histórica y se autocalifican como tomadores de decisiones, responsables de la dimensión política de sus acciones, aunque no puedan controlar sus efectos. ¿Cuál es el espacio emocional y el horizonte moral de este campo de acciones? Además de los aspectos cognitivos, ¿no? Lo que quiero decir acá es que los sujetos sociales, si bien todos los sujetos son sujetos sociales, no todos los sujetos llegan a ser plenamente políticos. Es decir, así como la ciudadanía aparece como una categorización social dada en una relación con el Estado que se establece jurídicamente, por ejemplo, por mayoría de edad, la subjetivación política, la posibilidad de ser un ciudadano pleno, no solo está modulada y aparece de manera diferente y diferencial entre los sujetos por razones de singularidades cognitivas, de género, etcétera, 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 de grupo de pertenencia, sino que además el acceso a la subjetividad política es profundamente desigual, especialmente en sociedades como las nuestras, que tienen niveles estructurales de pobreza y de desigualdad. De modo tal que, de todos modos, quiero hacer la aclaración de que no quiero reducir esto a la cuestión de las clases sociales, es decir, el acceso a la subjetividad política, también hay una posición de retiro del mundo o de desinterés hacia la política que aparece digamos, en las clases sociales más altas, ¿no? Y que ha sido bastante estudiado por la psicología política. Es decir, el desinterés por la política va por otro lugar, pero no me quiero detener ahí. Lo que sí quiero dejar en claro es que no todos los sujetos sociales llegan a ser sujetos políticos, no solamente por las ciudadanías deficitarias, como señala Alexander Ruiz, haciendo hincapié en estas diferencias, digamos, no solamente por las ciudadanías deficitarias que tienen que ver con las condiciones de vulnerabilidad, sino también por otras cuestiones, y que tienen que ver con lo que Rosanvallón ha caracterizado como la emergencia de las contrademocracias, o de las posiciones antipolíticas, que precisamente en los últimos años, en los últimos 5 años especialmente en América Latina, han dejado de ser antipolíticas y han tomado la política. Es decir, se ha producido una conversión de los esquemas moralistas que las alejaban de la política en disposiciones políticas. Un tema bien interesante, si pensamos, por ejemplo, en Brasil, si pensamos en el proceso vivido en Argentina con el macrismo, la rapidez con que la ciudadanía antipolítica rápidamente, en un instante, digamos, en muy pocos años, un instante histórico, en muy pocos años, también incluso, creo que el proceso fue incluso más rápido, fue sorprendente, en el caso de Brasil fue sorprendente, el modo en que estas ciudadanías antipolíticas, contrademocráticas, también se politizaron y tomaron un cariz político. Entonces, bueno, estaba diciendo que la subjetividad política es de acceso desigual, no es un acceso seguro, y por otra parte, no es un estado que se alcanza como se puede alcanzar la ciudadanía plena. Es decir, que se tiene o no se tiene. No, la subjetividad política es un proceso complejo, con múltiples dimensiones psicosociales y graduales. Es decir, que los procesos de subjetivación pueden ser también procesos, y son de hecho también procesos de politización. Para mí la subjetivación es la dimensión más psicosocial de los procesos de politización de las sociedades. Y estos procesos tienen
también gradualidades. De modo tal que la educación juega un rol muy importante en la formación de los sujetos políticos, en la cual la posibilidad de no solamente de reconocer a los sujetos históricos y los acontecimientos históricos y de conocerlos, no solamente el dominio cognitivo, sino también la apropiación y la conciencia de ser un sujeto histórico que participa, que construye el mundo, que decide, que no puede controlar los efectos de sus acciones, pero que sí tiene intencionalidad política cuando participa, en el sentido de estar interviniendo en el mundo. Bueno, esa capacidad de subjetivación sí es desigual y sí es asimétrica. En este sentido, el carácter humanista y político pedagógico del proyecto moderno queda enfatizado, ¿no? La formación política requiere de formación histórica y el sujeto de la historia no es el hombre solo. Si bien, como señala Rinesi, el hombre solo está al comienzo y al final, ¿no? Al final como amenaza, es aquello que no debe ocurrir, es el problema. Sin embargo, el sujeto de la historia es lo que diversos autores llamaron cultura, sociedad, comunidad. No es, por cierto, el extranjero, es el nosotros. Nosotros humanidad, Europa en el proyecto humanista, nosotros nación en la saga nacional, nosotros grupos en las diversas identidades. No necesariamente una, las identidades coexisten. ¿Estaría ineludiblemente entre nosotros ligado a una identidad en el tiempo? ¿Cómo sostenemos nuestras identidades colectivas en el tiempo? Lo cual nos vincula al problema de lo público y al problema del mundo como construcción común. Quisiera compartir con ustedes una reflexión en este sentido de Hannah Arendt, cuando dice, el mundo y la gente que lo habita no son la misma cosa, el mundo está entre las personas, y este estar entre, mucho más que los seres humanos, o incluso el ser humano, como a menudo se piensa hoy, es la causa de la mayor preocupación y de la sacudida más obvia en casi todos los países del planeta. Bueno, ella lo escribió en los 60, hoy podríamos decir lo mismo, ¿no? Este estar entre. Bueno, Arendt habla en este sentido, ella cuando habla de mundo, este estar entre las personas es el mundo. Y yo elegí este párrafo de Arendt porque también ahí ella habla de lo que implica este retiro del mundo, es decir, la decisión de no participar en política. Ella recuerda que para la antigüedad, para los antiguos, era una especie de lujo poder retirarse del mundo, una especie de libertad poder retirarse del mundo. Y ella cuestiona esa libertad en nuestro tiempo, ¿no? Dice, los tiempos de oscuridad y de totalitarismo colocan al hombre en un estado de falta de mundo y de realidad, desde el cual es fácil llegar a la conclusión de que el elemento común a todos los hombres no es el mundo, sino la naturaleza humana, de tal o cual tipo. Definir de qué tipo es depende de quién lo interpreta. Casi no tiene importancia si se enfatiza la razón como una propiedad de todos los seres humanos o un sentimiento común a todos, tal como la capacidad de sentir compasión. El nacionalismo y el sentimentalismo del siglo XVIII son solo dos aspectos de lo mismo. Ambos podrían conducir de la misma manera a ese exceso entusiasta que lleva a los individuos a sentir lazos de fraternidad con todos los seres humanos. Fíjense lo que está cuestionando Arendt, ¿no? Está cuestionando acá que la fraternidad, la idea de la naturaleza humana pueda ser sostenida, ¿no? En cualquier caso, esta racionalidad y este sentimentalismo no fueron, dice Arendt, más que sustitutos psicológicos localizados en el reino de la invisibilidad, es decir, de los tiempos de oscuridad, de la pérdida del mundo común y visible. Arendt dice, ante la pérdida del mundo
nos refugiamos en la fraternidad, en la idea de una naturaleza humana. La fraternidad es propia de los tiempos de oscuridad, que cuando se perpetúa implica una gran carencia del mundo, que es siempre una forma de barbarie. De modo tal, ¿dónde está pensando Arendt entonces el encuentro si no es en la fraternidad? Y Arendt dice, en realidad el encuentro no se produce en la naturaleza humana, se produce en la amistad, ¿no? Ella dice, el encuentro en la naturaleza humana es el encuentro en la desdicha, es la política de la desdicha. Y en cambio la política de la dicha, es de la alegría, afinada en la clave de la alegría, es la política de la amistad. Será por eso que Anderson, cuando señala que la nación es una comunidad limitada, explica que porque ninguna nación se imagina con las fronteras de la humanidad. La humanidad puede ser el ostracismo, el desarraigo, la barbarie. Y dice Anderson, me parece que facilitaríamos las cosas si tratáramos al nacionalismo en la misma categoría que el parentesco y la religión, no en la del liberalismo o el fascismo. Con un espíritu antropológico propone entonces la definición de la nación como una comunidad política imaginada, como inherentemente limitada y soberana. Recuerda, en este sentido, a Renan, que señala la necesidad de los errores y de los olvidos para poder crear a esta comunidad. Es decir, se cimenta también la historia de la nación en esos olvidos concertados. Y también Anderson señala, en relación a la idea de invención de Gellner, y la idea de artificio que aparece de alguna manera en algunos autores, como si la invención refiriera a una ficción, la idea de que para Anderson la imaginación tiene que ver con la creatividad. Las comunidades no deben distinguirse por su falsedad o su legitimidad, sino por el estilo en que son imaginadas. Y el estilo en que son imaginadas las comunidades marca una relación entre la historia y la política. Toda historia nacional, toda comprensión histórica en la saga nacional es también proyecto político. Por eso todo proyecto político redefine y vuelve a construir la historia, porque si bien el pasado no se puede modificar, la historia siempre se vuelve a reescribir, siempre es contemporánea, como dijera Busquet. La existencia de una historia nacional es para la nación una necesidad ontológica. Sin historia no hay nación y no viceversa. La historia es una institución del siglo XIX que establece que un pueblo es tal porque tiene un pasado en común. Es una institución sumamente importante en la medida en que el pueblo se define por su pasado en común, y la historia deviene, como señalan Correa y Lekovich, el reservorio de las potencias. Entonces la política no puede ser otra cosa que transformar en acto eso que era potencia en el pasado nacional. De modo que si nosotros nos sacamos de esta línea imaginaria que está en el tiempo, quizás deberíamos pensar como todo esto en un núcleo, ¿no? Lo que está en la historia es una potencia. Entre acto y potencia se da la dinámica entre lo político y la política. La hipótesis es que la comprensión histórica y social es determinante, es necesaria, pero no suficiente para la proyección política. En este sentido, alcanza a compensar qué sucede cuando se produce una deshistorización. Bátimo habla de la deshistorización de la experiencia y recupera el concepto de la pobreza, de la pobreza de la experiencia, acuñado en el 1933 por Benjamin. 1933, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? En ese Benjamin que se suicida en la frontera española, ¿no? La idea de la deshistorización de la experiencia es también la idea de la clausura de la política. Es decir, la deshistorización de la experiencia, la pobreza de la experiencia,
es una lucha política porque implica la clausura de la política. La política puede no ser solamente un deseo de transformación. La política puede ser no solamente la realización de un proyecto o de una saga. La política es también la permanente definición de esos significados que estaban en potencia y que se ponen en acto. Por eso con Laclau pensamos en la política como el significante histórico nodal, es decir, el que logró totalizar en el sentido más amplio la identidad del campo ideológico de las sociedades democráticas desde la modernidad. La capacidad de llenar los significantes vaciados hace de la política, hace del discurso la arena de lucha de la política. En este sentido, es importante poder pensar la relación que hay entre la política con como espacio nodal moderno y la historia como ese lugar que no ha terminado de suceder. Vuelvo a Benjamin entonces. Cuando Benjamin habla de el Angelus Novus, hace una crítica a esta idea de progreso, pero no es una crítica a la historia, de hecho sus tesis son sobre la historia, es una crítica al historicismo, a una cierta idea de historia. Esta historia sigue viva en tanto y en cuanto está habitada por lo mesiánico, que es esa potencia. Es decir, ¿qué es lo mesiánico en Benjamin? Es esa potencia de esa historia, es la posibilidad de romper el continuum, y es esa potencia que la habita en donde en lo mesiánico el tiempo pasado está junto con el presente y está junto con el futuro. Es decir, hay una posibilidad de salirnos de eso que él piensa como la catástrofe y que es el progreso. Por último, porque quiero ir dejando un espacio a las preguntas, quisiera hacer una reflexión sobre la relación entre historia y política y arraigo. Y la voy a hacer con Simone Weil, pensando en un texto de ella que se llama Echar Raíces y que también contiene esta especie de juego dialéctico, echar raíces, que la vuelve más interesante, ¿no? Y quiero poner, para terminar, en diálogo a Weil con Hannah Arendt, ¿no? Habiendo vivido el mismo momento, pensando en el totalitarismo, dos mujeres con una sensibilidad política intensísima, dos mujeres que vivieron los acontecimientos, que han protagonizado los acontecimientos históricos de los que hablan, y que, sin embargo, tienen una visión muy diferente. Para Simone Weil, la política solo es necesaria en virtud de la amenaza que hace pesar el desarraigo totalitario. Es decir, la política está para asegurarnos las condiciones de vida, para asegurarnos las condiciones de arraigo en las que podemos vivir. La política como respuesta a las condiciones sociales de la desdicha. La política solicitada como un escándalo moral es una condición para que la política tenga el objeto de modificar las condiciones de existencia que quiebran las vidas, transforman a los hombres en cosas, los hacen desaparecer incluso antes de sus muertes, destruyendo sus capacidades subjetivas y morales. Es decir, ¿de qué nos habla? Nos habla de una vida sin historia, de una vida sin posibilidad de arraigo, de el totalitarismo y no solamente el totalitarismo, sino ella habla de la organización de los modos de producción que hacen que los hombres y que los obreros sean extranjeros en sus propias tierras.
Mientras que Arendt piensa en la fraternidad, en un mundo que se opone a la amistad, porque está afinada a la clave de la alegría y no del sufrimiento, mientras Arendt elige la amistad antes que esa fraternidad, elige la alegría como espacio no de refugio del mundo, sino de entrada a lo público, de volver al entre en el que el mundo se hace. Weil habla de la desdicha y Arendt también nos muestra ese reverso. La desdicha convierte a uno en alguien anónimo, invisible, inaudible, privado de atención y de palabras. La palabra como herramienta para salir de la desdicha. Y acá tenemos un elemento común, tanto en una como en la otra. La palabra es la herramienta, es el lugar donde la política se vuelve nodal, es el lugar donde la política nos ofrece la posibilidad de significar al mundo y de construirlo, y de tener un arraigo en el mundo. No casualmente, Hannah Arendt tenía una relación tan intensa con el existencialismo, ¿no? Y con la idea de la lengua y el lenguaje como morada del hombre, ¿no? El desarraigo en Weil es permanecer en el mundo con el arraigo de sí, con conjunciones que permitan el arraigo del sí. Y la aporía de la condición humana estaría dada en esto de poder echar raíces. Para Arendt se debe evitar la huida del mundo, aunque se justifique cuando el mundo nos echa o se vuelve invisible en épocas oscuras o de impotencia. Porque, dice Arendt, quien huye del mundo se sostiene aún con la fuerza de sus perseguidores. Bueno, quisiera terminar entonces esta charla, que ahora va a seguir con sus preguntas, con la idea de la historia y de la política como lugar de arraigo, como lugar de construcción, y también pensar en América Latina hoy y en lo que implica recuperar un pensamiento histórico para poder pensar políticamente, es decir, recuperar la densidad histórica como dimensión central de la política. Bueno, los invito a dialogar a partir de todo esto. Muy bien, profesora, muchas gracias por su intervención. Les recordamos a nuestros participantes en sala cuál es el procedimiento a seguir. Tendremos unas preguntas que ustedes dejarán en el chat y yo se las transmitiré a la profesora Klinker. Tenemos a la profesora doctora Paulina Latapí, primero felicitándola por su brillante exposición, y le pregunta cómo lee la tensión entre la educación para la ciudadanía y la enseñanza de la historia en América Latina hoy. Bien, bueno, está buenísimo que me pregunten eso porque la verdad es que no es lo mismo hablar con la gente que hablar solo en su casa, ¿no? Debo decirles que me resultó difícil. Hubo momentos en que me resultó difícil la ausencia, ¿no? Estaba hablando del retiro del mundo, del estar entre, y pensaba cuánto necesito yo también estar entre ustedes. Agradezco la pregunta porque, entre otras cosas, no hablé del trabajo propiamente educativo, porque, bueno, también porque el tiempo es corto, ¿no? Así que, bueno, buenísima la pregunta. Entonces sería la relación entre la ciudadanía, entre la formación ciudadana y la formación histórica. Alejandro, tienes el micrófono apagado. Gracias. ¿Cómo lee la tensión entre la educación para la ciudadanía y la enseñanza de la historia en América Latina hoy? Bueno, es muy amplio en América Latina. Vamos a empezar por ahí. Muy amplio, yo creo que ahí sí nos tenemos que ir a escalas nacionales.
y eventualmente regionales incluso, ¿no? Eventualmente regionales. Yo creo que la escuela es el agente central de formación de ciudadanía, ¿no? La escuela ha nacido para formar al soberano. Todas nuestras ideas acerca de la democracia se sustentan en, digamos, se garantizan, se legitiman. La escuela es la gran legitimadora de la ciudadanía. Ahí sí quizás puedo hacer una observación general sobre América Latina. En el mundo, digamos que ha habido un proceso de pérdida, de erosión de la promesa escolar en este sentido, de la promesa educativa, digamos, de la formación de ciudadanías. En América Latina y en contextos donde la desigualdad es mayor y donde la pobreza, digamos, la pobreza es un problema de, a veces, más de la mitad de nuestros jóvenes, ¿no? Entonces ahí, no solamente la escuela ha dejado, digamos, ha perdido fuerza su promesa, sino que incluso la promesa escolar ha devenido en amenaza. Es decir, es por la negativa. Si no haces la escuela, si no terminás la escuela, es lo que puede pasar. No es que si vas a terminar la escuela vos vas a estar incluido, te vas a integrar, vas a ser ciudadano. No, no. Es que si no terminás, entonces, digamos que ahí empezamos con... Ahí sí tenemos una cosa de la que se puede hablar más de modo general. De modo más particular, la formación de ciudadanía en Argentina, por ejemplo, la formación de ciudadanía ha estado muy ligada a la formación de ciudadanías nacionales. Creo que Colombia también. Yo he estudiado durante mucho tiempo con el doctor Carretero en la cuestión de las efemérides y la formación de los ciudadanos nacionales. La formación de ciudadanías nacionales en América Latina ha sido, hasta hace poco, y yo creo que en este sentido ha habido grandes cambios, tanto en Colombia como en Argentina, aunque por distintas razones y de distinto tipo, ha sido profundamente antipolítica. ¿Por qué? Porque la política aparece como disolvente de la idea de patria. Es decir, la política ha aparecido como aquello que viene a diluir la idea de lo común. Entonces la política viene a instalar el conflicto. Y la educación cívica, la educación ciudadana, cuando estoy enfocando las tensiones, la educación cívica, la educación ciudadana la educación ciudadana ha sido en general cívica, ha tenido una dimensión cívica muy fuerte. Y ha sido poco política. En Argentina está pasando algo muy interesante desde el 2012, además estoy hablando ahora de las políticas educativas, ¿no? Después está lo que viene desde abajo, de los propios jóvenes, ¿no? Porque también hay algo que empieza a suceder, por lo menos acá claramente, desde los activismos juveniles, estudiantiles. Y ahí creo que un factor clave es el tema de la historia reciente y los derechos humanos. Pero creo que en los últimos años en Argentina pasó algo interesante porque se adelantó el voto de los jóvenes a los 16 años. En el año 2012 se hizo el voto joven. Entonces la escuela se vio obligada a formar, digamos, la educación política de la escuela ha pasado también, ha entrado en una dimensión partidaria, porque al menos la escuela tiene que enseñar o tiene que dejar entrar a los representantes políticos para brindar las herramientas para poder elegir. Entonces, eso abre, entre otras cosas, ¿no? Porque yo creo que no es el único fenómeno, pero es interesante todo lo que habla. Y por otra parte, en Colombia yo creo que es el país, a mi entender, sí creo que es el país con más desarrollo en estudios sobre ciudadanía en la escuela, con gran desarrollo de proyectos, con gran desarrollo de iniciativas de todo tipo, desde públicas hasta organizaciones no gubernamentales, digamos, la cantidad de emprendimientos sobre ciudadanía creo que en Colombia son notables. Entonces me parece que ahí hay distintos grados de tensiones, pero que también en los últimos años, y también en relación con esto que en Colombia yo no sabría si llamar pasado reciente, porque está bastante presente, pero sí entra con la cuestión de los acuerdos de paz, con la cuestión del conflicto armado en Colombia. Hay toda una necesidad de formación ciudadana que no diría que se acerca a la política en términos partidarios, pero sin duda se acerca a lo político en relación con el conflicto. No hay modo de escapar al destino de la política en la pedagogía.
Yo creo que no hay modo de escapar. Perfecto, doctora. Desde Facebook tenemos un bloque de 3 preguntas que me gustaría transmitírselas. La primera, ¿qué retos y posibilidades se producen hoy al pensar la enseñanza escolar de la historia y la formación política de las nuevas generaciones? La segunda pregunta, desde la perspectiva que nos ha presentado, ¿cómo se entiende el aprendizaje histórico? Y la tercera, ¿cómo entender hoy la legitimación de prácticas y discursos políticos que rompen con la idea de alteridad y otredad? Bueno, vamos con la primera porque ya me olvidé. Ok. ¿Qué retos y posibilidades se producen hoy al pensar la enseñanza escolar de la historia y la formación política de las nuevas generaciones? Bueno, a ver, la enseñanza escolar de la historia es uno de los pilares de la formación política de los jóvenes, ¿no? Me quedé pensando en esto de las nuevas generaciones también, ¿no? Pero vamos a dejarlo por otra vez. Yo creo que la enseñanza de la historia tiene grandes desafíos en este sentido y tiene grandes oportunidades. No es la única dimensión, no es la única dimensión la enseñanza de la historia. Yo creo que ahí la literatura juega un rol importante, creo que lo juega la música, creo que hay cosas que la formación política transversaliza. Creo que no solamente la formación política no incluye solamente cuestiones cognitivas, creo que tiene otras dimensiones emocionales, morales, vivenciales, actitudinales, y creo que además tiene dos lados, como dije, ¿no? Que por un lado está lo que la escuela da, pero también está lo que sucede con los jóvenes, ¿no? Que hay, digamos, hay también una ida y vuelta ahí. En cuanto a la enseñanza escolar de la historia, yo creo que es fundamental, creo que su mayor reto en la actualidad tiene que ver en nuestros países con la relación que establecen, digamos, creo que la mayor dificultad que yo encuentro hoy en los docentes con los que trabajo, con los que converso, tiene que ver con la relación que establecen con el tiempo. Digamos, cómo enseñar las temporalidades, cómo vincularnos con el tiempo de la historia. Creo que, como diría Joe en un texto de Carretero que se llama, tuve el gusto de participar, Aprender y pensar la historia, es muy interesante ese artículo, él plantea los problemas del presentismo, plantea los problemas del reduccionismo, bueno, los problemas que más conocemos, y qué formas toman esos problemas en nuestras sociedades hoy. ¿Cómo se nos presentan? Por ejemplo, a mí, una de las cosas que yo encuentro en Argentina, en mis trabajos, es la dificultad para las cuestiones posfácticas. Es decir, por ejemplo, cuando trabajábamos sobre la historia, la idea de la independencia en un momento posterior, digamos, muy cercano a la crisis del colapso del 2001, nos encontrábamos que la idea de la independencia había sido removida por la idea de la dependencia porque en el presente las cosas estaban mal, había dependencia económica. Entonces la historia parecía como fiasco. Cuando más adelante se salió de esa situación y un momento mejor, apareció una imposibilidad de pensar en los fracasos de la historia porque el argumento, y esto lo registra también Alexander Ruiz en su trabajo, como la dificultad para poder pensar en ¿cómo critico el pasado si este presente es bueno? ¿Qué sería de mí si eso no hubiera pasado? Es decir, ¿cómo puedo pensar
ese pasado, cómo el pasado podría haber sido otro que el que fue, si yo no quiero cuestionarlo. Es decir, creo que el problema del pensamiento postfáctico es el problema más fuerte, y sobre todo cuando este problema se vincula con la cuestión identitaria. Entonces, frente a hipertrofias identitarias, frente a la necesidad de encontrarse identitariamente, se vuelve mucho más difícil poder pensar en otras posibilidades de la historia estando yo acá. Yo tenía un ejemplo de esto, pero no sé si me da el tiempo. Tenía un ejemplo Bueno, tenía un ejemplo de un chico que en una entrevista decía, por ejemplo, yo le preguntaba qué opinaba de cómo pensaba él lo que había pasado en la conquista americana. Entonces él decía, no, bueno, yo no estoy de acuerdo. ¿Y cómo pensabas la campaña del desierto? No, bueno, pero fue tremendo. Pero sin embargo, decía, si eso no hubiera sido así, nosotros seríamos, la expresión que usó fue genial, porque decía, seríamos indios navegando la pampa. Es decir, este tipo de dificultades para poder pensar en muchos pasados posibles, creo que es uno de los problemas más importantes en la enseñanza de la historia, es decir, la posibilidad de pensar los pasados posibles. Yo diría que incluso desde un enfoque más cercano a Benjamin, ¿no? Esos pasados que no fueron. ¿Cómo piensa Benjamin? ¿Qué sería poder pensar políticamente desde ahí? ¿Qué sería el pensamiento político sino pensar en el potencial, en lo que pueden ser? ¿Por qué la utopía tiene ese lugar en la historia? ¿Por qué la utopía es tan histórica? Porque precisamente nos permite pensar y proyectar al mismo tiempo. Entonces creo que uno de los problemas es ese, y es un problema de imaginación. Creo que ese es uno de los problemas. Creo que otro de los problemas es la relación que suele tener a veces la historia escolar con la moral, muchas veces es moralizante. Y pienso también que en los últimos tiempos ha habido grandes cambios en este sentido, en la enseñanza de la historia escolar. O sea, creo que la historia escolar realmente ha logrado que se identifiquen sujetos sociales, ha logrado que se identifiquen sujetos históricos, ha logrado, yo lo encuentro en gran medida, que la historia no sea tan personalista. Yo muchas veces busco en mis investigaciones ver si aparece una nación esencialista o una nación construida, y me aparece realmente una nación histórica, ubicada no en el desde siempre, sino en un momento histórico. Y sin embargo, como para agregar algo a esta tensión, a la vez que los alumnos pueden reconocer que la nación tiene un momento en que comenzó, en que fue fundada, al mismo tiempo si les pregunto, ¿y quiénes fueron los primeros argentinos?, me contestan que los nativos originarios. Con lo cual, cuando yo les pregunto, pero entonces, ¿cómo? ¿Los argentinos eran anteriores a la Argentina? Aparecen otras matrices y aparecen otros problemas que son más profundos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Es decir, que tenemos inadecuaciones tenemos inadecuaciones entre las identidades históricas y las identidades culturales, las identidades nacionales. Bueno, creo que esos son los temas a trabajar. Creo que esos son los temas que yo señalaría como más importantes. Muy bien. La segunda pregunta de ese bloque de 3 refiere lo siguiente: desde la perspectiva que nos ha presentado, ¿cómo se entiende el aprendizaje histórico? Bueno, el aprendizaje histórico se entiende como, en primer lugar, como el reconocimiento de la acción de los sujetos en el mundo social, es decir, la comprensión de que el mundo social es un mundo construido con sus leyes propias, que pueden cambiar, que no existen las leyes de la historia, sino que existe aquello que nosotros vamos construyendo, que los sujetos históricos son los agentes políticos, que los sujetos históricos son tanto más potentes cuando son conscientes de eso. Yo recuerdo, hace no tantos años, se enseñaba la historia como un lugar que la historia nos deparaba un lugar, le deparaba un lugar a los alumnos.
Es decir, a los sujetos, a los ciudadanos, íbamos a tener un lugar en la historia, ¿no? La historia nos deparaba un lugar. Bueno, enseñar historia es enseñar que nosotros le damos un lugar en la historia, es al revés, la historia es construida, no nos depara un lugar, es el lugar que nosotros construimos para poder vivir. Es el lugar en el cual nosotros estamos vivos, es el lugar por el que somos construidos y construimos, es el lugar reflexivo. En ese sentido creo que lo primero es eso, ¿no? La conciencia de la construcción del mundo, de la agencia del mundo. La conciencia de los sujetos históricos, de la potencia de los sujetos históricos. La importancia de comprender que los valores y los modos de mirar del presente no son los mismos que los del pasado. Ir al pasado es visitar otro tiempo, es visitar otros modos de existencia incluso. Es separar, es poder pensar éticamente la historia, es decir, no con valores morales, sino sabiendo que hay una construcción ética de esos valores en cada momento histórico, es poder separar el pensamiento histórico del juicio moral. Creo que esto se va a vincular con la pregunta que sigue, que es la de la alteridad. Sí, correcto. La segunda pregunta, la tercera pregunta, refiere a lo siguiente: ¿cómo entender hoy la legitimación de prácticas y discursos políticos que rompen con la idea de alteridad y otredad? Bueno, la verdad es que eso, ojalá yo pudiera responderte eso. Si yo pudiera responderte cómo es posible que hoy Bolsonaro esté ganando en Brasil, podría responderte, digamos, estamos viviendo un momento en el que estas son las respuestas que no tenemos, son las preguntas que nos estamos haciendo. Yo creo que sí, que efectivamente perviven discursos. ¿Por qué no pervivirían, digamos? Lo notable es que nosotros creamos, que estemos acá encontrándonos creyendo que los discursos de la alteridad y del reconocimiento, que nos imaginemos que podrían ser hegemónicos. Digamos, claramente no han sido hegemónicos en la historia de la humanidad. Claramente hoy aparte estamos en un mundo donde, digamos, el reconocimiento del otro y de la alteridad está pasando por una crisis importante. Me parece que acá nuevamente tenemos que conectar la cuestión de la historia con la cuestión de la política. Justamente vos fijate que en todos esos, cada vez que nos encontramos con estos discursos que no reconocen la alteridad, no hay reconocimiento de los sujetos históricos. Es decir, lo que hay es una puesta en superficie con una cantidad de juicios moralizantes, estigmatizantes, es decir, lo que aparece es que no se puede salir digamos, lo que domina es eso, pero no tenemos ahí, por eso es tan importante seguir trabajando en la comprensión histórica. Por eso es tan importante, porque solamente de la comprensión histórica puede venir la posibilidad y la capacidad de aceptar la alteridad como condición de la política, como condición de la convivencia, no a pesar de. De todos modos, creo que en el discurso educativo, creo que no es un problema escolar, creo que el discurso educativo es el que más registra cambios en este sentido. Si nosotros comparamos el discurso educativo con el discurso político imperante, también tenemos un gran contraste. Creo que también sucede en Colombia. El discurso educativo es sumamente progresista. Por supuesto podemos encontrar muchísimos ejemplos o casos en que no es así, pero mayoritariamente ha tendido a ser integrador y ha tendido a ser inclusivo, por lo menos en el discurso. Creo que en Argentina, claramente, digamos, en los planes de estudio, tanto la cuestión de género como lo de la diversidad cultural,
son temas centrales. Ahora, ¿qué sucede en las prácticas? ¿Qué sucede cuando se quieren aplicar políticas como la ESI, ¿no? Como la que tiene que ver con la educación sexual? Ahí creo que nos encontramos precisamente, por eso decía que es ineludible para la escuela el encuentro con la política. Muy bien, perfecto, doctora. El profesor Diego Arias le pregunta por Facebook. Buenas tardes. ¿De qué manera la comprensión histórica rompe con la historia disciplinar o con la enseñanza de la historia? Bueno, estuve a punto de mencionar recién a Diego Arias cuando hablaba de estas cuestiones de la historia, porque él tiene un trabajo sobre la historia reciente y tiene otro trabajo sobre formación de maestros que se enfoca muy bien en las problemáticas específicas que tiene la enseñanza de la historia en Colombia, ¿no? De nuevo la pregunta, porque me quedé pensando en esto y me la ¿De qué manera la comprensión histórica rompe con la historia disciplinar o con la enseñanza de la historia? Bueno, depende dónde, ¿no? La comprensión histórica no demanda solamente, a ver, Chevallard habla de la relación entre la historia sabia y la historia enseñada. Entonces, la comprensión histórica, digamos, se vincula con la historia disciplinar de distintas maneras. Ustedes el otro día tuvieron invitado acá a Gonzalo de Amézola, ¿no? Sí, las conferencias sobre historia. Bueno, tuvieron a Gonzalo conversando de estas cosas. Yo creo que ahí claramente ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Cómo él trabaja en comprensión histórica y al mismo tiempo en la historia disciplinar, ¿no? Digamos, la pregunta es, ¿la comprensión histórica se vincula con el saber sabio y el saber enseñado de maneras que tienen que ver con las distintas transposiciones que se dan? Yo creo que estamos viviendo un momento tan particular. Difícilmente encontremos investigadores que no son docentes. Creo que estamos viviendo un momento muy particular en la transposición entre registros. Y que quizás nuestros mayores problemas hoy no estén tanto en la transposición entre estos registros, sino en la transposición entre registros de modo más amplio. Por ejemplo, la relación entre el mundo de la escritura y de los textos y el mundo del audiovisual. Entonces, bueno, yo entiendo que la comprensión histórica, digamos, se vincula, digamos, al modo que dice Chevallard, ¿no? Transponiendo ese saber sabio, el saber enseñado, tiene una mediación didáctica, y ahí entraríamos en otro terreno, ¿no? Que creo que es en el cual se dirimen estas diferentes posibilidades, ¿no? Y el segundo campo, lo que pasa es que no escucho bien, y el segundo campo, ¿cuál es? Uno era la enseñanza. El uno era, exacto, la comprensión histórica rompe la historia disciplinar o con la enseñanza de la historia. Bueno, a ver, con la comprensión histórica rompe con el saber disciplinar en la medida en que incorpora estos elementos que tienen que ver incorpora muchos más elementos que tienen que ver con la conciencia, que tienen que ver con el presente, que tienen que ver con la multiperspectiva, digamos. Ahí no se trata solamente de saberes académicos, y en cuanto en cuanto a la comprensión, espera, tengo un tema de, ¿vos me escuchás a mí? Perfecto. Tengo un tema de que se me quedaron congelados. Hola. Hola, doctora. Ah, acá estoy. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, entonces estábamos en la comprensión histórica y, bueno, yo creo que estos son los temas abordados precisamente por Diego. Por supuesto, existen estas tensiones.
existen estas tensiones, claro. Claro, la comprensión histórica se la ve con todo eso, porque la comprensión histórica, digamos, nos lleva necesariamente a la comprensión política, a la necesidad de pensamiento político. Muy bien, perfecto. ¿Existe alguna pregunta más en el auditorio? Muy bien, estando hasta ahí, doctora Kringer, agradecerle por su conferencia el día de hoy. Vos es que me quedé con la sensación de que en la última me faltó algo, porque no escuché nunca la segunda parte de la pregunta. Listo. ¿Se la repito nuevamente? Sí. Listo, dice, buenas tardes, saluda al doctor Arias. ¿De qué manera la comprensión histórica rompe con la historia disciplinar o con la enseñanza de la historia? Ah, con la enseñanza de la historia. Bueno, no, claro, está bien. Bueno, en este sentido yo creo la comprensión histórica rompe con la enseñanza de la historia tradicional. Pero me parece que desde los años, hace 20 años que quienes estamos pensando en la comprensión histórica ya estamos trabajando en la escuela. De hecho, esto de lo que yo estoy participando hoy es la prueba de eso, ¿no? Es la prueba de un grupo que trabaja en historia y que piensa que es importante en la incorporación de la didáctica. Muy bien, perfecto. ¿Estamos bien entonces? ¿Le parece perfecta da por cerrada la pregunta? Doy por cerrada la pregunta, pero me parece que este es un excelente ejemplo de eso. Muy bien. Le agradecemos a nuestra audiencia que se conectó con nosotros hoy por Facebook y en nuestra aula virtual, nuestro auditorio virtual. Invitadísimos para que se conecten con nosotros en Encuentros por la Historia. La próxima semana tendremos una nutrida programación que será se dará a conocer en nuestra página de Facebook. Doctora Kringer, nuevamente agradecidos con su presencia virtual y como ya le dijo Javier, quien se tuvo que desconectar, tuvo unos problemas de conexión en su casa. Igual, estuve en la mitad del tema, o sea, con la sensación, es complicado esto, ¿eh? Bueno, Pero volveremos a encontrarnos como siempre. sí, un abrazo y nada, estaremos entonces en contacto con usted vía correo electrónico para informarle sobre la difusión de la conferencia vía YouTube y para hacerle llegar la constancia de participación en nuestro evento. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego.